Dosa Muñoz y Brian Peláez Carvajal vamos a hacer la presentación de atención a la mujer gestante, uno de los componentes de AIEP comunitario, y vamos a iniciar. Bueno, entonces, queremos tener este mensaje durante toda la exposición, durante toda la charla, es que debemos asegurarnos que que toda mujer embarazada reciba atención prenatal adecuada. Entonces vamos a saber qué es la atención prenatal adecuada, cuál es, qué son los controles prenatales, cuáles son los factores de riesgo más que todo para tener en cuenta sobre una gestante, una embarazada, y también resolveremos algunas dudas o preguntas que puedan tener pues al final de la charla. Entonces, vamos a definir primero qué es un embarazo de alto riesgo. Si bien hay muchas causas que pueden ocasionar que el embarazo sea de alto riesgo, que en sí es que haya compromiso de la vida de la mamá y también vida del niño o de los dos, o que haya complicaciones durante el parto o durante el embarazo, se pueden clasificar de varias formas. Entre una de ellas, más que todo con respecto a la edad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay unos grupos de edad en los cuales las mujeres tienen unas complicaciones muy grandes. Por ejemplo, las menores de 19 años, es más que todo en relación a que ellas, como ellas no han tenido como un desarrollo corporal, pues ya como adecuado, puede ser dificultar más que todo de que el niño salga por el canal vaginal. Y en mayores de 35 años son más predispuestas a, por ejemplo, enfermedades congénitas o enfermedades más que todo como el desarrollo o malformaciones en los niños, o que también el embarazo también se pueda como complicar. Los embarazos múltiples también es un riesgo, pues es un proyecto para que las mujeres tengan un embarazo de alto riesgo, y también los abortos previos pues al embarazo que están en el momento cursando. Las malformaciones congénitas también, en relación ya descubiertas desde los controles prenatales, o si tiene antecedentes de que ha tenido hijos con alguna malformación congénita. Y uno muy importante, que es el consumo de alcohol, cigarrillo, drogas o exceso de café. ¿Qué pasa con esto? Este consumo de sustancias nocivas pueden generar trastornos en sí para el menor, para el niño en el caso tal, porque puede generar alteraciones en su sistema respiratorio, en el corazón, en el cerebro, y lo que puede dificultar más que todo el desarrollo adecuado del menor. Bueno, también tenemos que determinar y también mirar con respecto al entorno de la mujer embarazada. Si bien todo el entorno también ayuda a que la gestación sea de manera adecuada, por ejemplo, en el caso tal de mujeres que tienen un nivel socioeconómico demasiado bajo, puede generar también como dificultades por el caso tal de algún tipo de procedimiento o algún tipo de medicación o cualquier recomendación que pueda ser parte pues del sector salud, tener dificultades más que todo como para acceder a ellas. También en relación a la familia, si la familia en caso tal no acepta el embarazo, o en caso tal la mujer no acepta el embarazo, por ejemplo, podemos decir que pues, tenga una depresión y no desea el menor, pues obviamente se va a generar como algún tipo de dificultad durante la gestación. El nivel de escolaridad bajo, más que todo como comprender las recomendaciones o dificultad para comprender las recomendaciones que se le puedan dar durante el embarazo, o también em, como también como la, pues la seguridad también en tener como en sí querer el hijo o no, y además, por ejemplo, el tema de su, de su desarrollo, pues en sí como los planes a futuros que tiene la mujer embarazada con respecto al menor que va a tener. Las madres solteras y sin red de apoyo, también es muy importante determinar de que estas personas, por bien puede tener también el menor sin ningún problema, pero obviamente se dificulta mucho como tener el menor durante pues toda la gestación. Las barreras que pueden haber en el sistema de salud, las creencias religiosas, más que todo como hay creencias en las cuales no aceptan, por ejemplo, tener un embarazo, por ejemplo, en algunas religiones, de no haberse casado con alguien o tener estar embarazada en caso tal, por ejemplo, en una relación que no sea como de compromiso en sí. Y la violencia obstétrica viene siendo relacionada más que todo a que el personal salud violenta más que todo a la mujer embarazada. Si ven como durante el parto, por ejemplo, de que a la mujer no se le dé anestesia o no se le dé analgésicos para disminuir el dolor durante el parto, y también hacerla sentir mal porque está llorando o porque se está quejando mucho con respecto al parto o durante el parto, o en el caso tal tomar una decisión donde la materna no esté de acuerdo, eso es relacionado a violencia obstétrica y obviamente puede perjudicar más que todo como el desarrollo adecuado del embarazo. Entonces, hay varias enfermedades en el embarazo, son muchas, son demasiadas,
que puede comprometer más que todo el desarrollo adecuado de este y además puede comprometer también la vida de la mamá y también la vida del niño que van a nacer. Entonces, en esa está la diabetes gestacional, la preeclampsia y la eclampsia, las infecciones, la depresión y hacer un énfasis en un componente muy importante que es los accidentes de tránsito. Si bien hay un riesgo de que el menor o la mamá sufran un trauma, es muy importante detallar más que todo como unas recomendaciones generales para evitar más que todo que se pasen esos eventos. Entonces vamos a hablar primero de la diabetes gestacional. En sí es que se le suba el azúcar en la sangre a la mamá. Esto puede ser asociado a que la mamá no esté alimentándose bien, adecuadamente, ni tampoco haga ejercicio físico durante la gestación. Pero el problema también, uno de los más grandes, es el control de peso. Si en la obesidad, si tenemos pues mamás demasiado obesas, puede ser también una complicación en el embarazo. ¿Qué pasa con la diabetes gestacional? En la diabetes gestacional, el problema muy grande es que el niño salga demasiado grande. Esto puede generar como dificultades más que todo en el parto del menor y también en temas de controles de azúcar. Si bien el niño se vuelve demasiado grande, nace demasiado grande, puede tener dificultades más que todo con el azúcar y requerir más que todo más azúcar. Entonces puede tener hipoglicemia, que es azúcar bajita en sangre. Por lo cual siempre debemos seguir las recomendaciones del personal de salud y asesorar muy bien a las mamás cuando tienen el riesgo de diabetes gestacional. ¿Qué es la preeclampsia y la eclampsia? Es más que todo que la preeclampsia es que se suba mucho la presión de la mamá y esto puede tener muchas dificultades más que todo para tener al menor. Eh, Hay varias causas más que todo de que se suba la presión de la mamá, pero también tenemos que tener en cuenta de que nosotros como, pues como la comunidad que vamos a estar siempre pues alrededor de una mujer embarazada o en el caso tal estamos conviviendo con la mujer embarazada, tenemos que saber muy bien unos signos de alarma, por lo cual tenemos que llevar a una mamá a un centro asistencial lo más pronto posible porque posiblemente tenga la presión subida, por lo cual puede generar una preeclampsia. Y esta preeclampsia puede aparecer como un dolor de cabeza que no aparece o que no se desaparece y que empeora, que hay problemas para respirar también asociado como un dolor en el pecho demasiado duro, un dolor en el abdomen demasiado fuerte también, náuseas y vómitos acompañados de más síntomas, cambios a nivel de la visión, zumbido en los oídos, mareos y desmayos, e hinchazón en piernas y brazos. Las complicaciones de la preeclampsia y en el caso tal es la subida de la presión alta en las mamás, es que si bien el niño puede generar abortos o puede que el niño muera pues durante el parto o también que el niño salga pues prematuro, o sea que tengan que hacer el parto antes de la fecha establecida del parto, la fecha posible del parto, entonces eso genera más dificultades porque no se desarrolla bien el menor. Y la eclampsia puede ser una complicación de la preeclampsia, que la eclampsia es prácticamente que la mamá está convulsionando. Eso es demasiado mortal y obviamente compromete la vida de ambos. Tenemos infecciones en el embarazo. Las mujeres, por lo general, están muy predispuestas en este caso, pues en esta época pues, de gestación, porque pueden tener más que todo infecciones urinarias que pueden ocasionar que les generen un aborto y obviamente también de que el niño también sufra en el sentido de que si bien está ya desarrollado más el embarazo, puede que fallezca el niño durante nazca o también puede generar de que haya que nazca muy prematuro y generar más que todo como lo que hablé pues sobre la preeclampsia de que no tenga un buen desarrollo normal en todos sus sistemas. Entonces, estas infecciones urinarias hay que tener mucho cuidado. Si una mamá dice que le dificulta para orinar o le duele para orinar, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución porque tenemos que ir al centro asistencial pues a que la revisen muy bien. Y también, por ejemplo, enfermedades que se pueden transmitir de la mamá al feto o de la mamá al niño, como el VIH-Sida, el sífilis, el toxoplasma, la toxoplasmosis. Si bien hay muchas enfermedades que se pueden transmitir de mamá a hijo, hay que tener mucho cuidado con estas, que en las cuales en los controles prenatales el personal de salud siempre va a verificar de que todo esté bien y de que no haya presencia directamente de estas enfermedades para que tenga un buen desarrollo el embarazo. Si en el VIH-Sida, como ya anteriormente hemos hablado en varias charlas, es una enfermedad que compromete todo el sistema inmune, las defensas de la mamá. eh, no se puede desarrollar muy bien también las defensas en el niño, entonces puede generar muchas complicaciones. La sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, también puede generar muchas afecciones, especialmente a nivel del sistema nervioso. Y la toxoplasmosis ya es más que todo como parásitos que pueden pasar de la mamá al hijo
Si bien hay que seguir recomendaciones como por ejemplo no comer con cocinar muy bien las carnes, lavarse muy bien las manos y tener mucho cuidado con el manejo de excretas, por ejemplo, de animales como los gatos, para que no se genere como esa transmisión de esos parásitos, tampoco esos virus e infecciones. La depresión en el embarazo. Bueno, durante y después del embarazo se puede presentar la depresión. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser varias. Si bien como el entorno no es el adecuado para la mamá, el entorno en el cual ella convive, por ejemplo, también puede haber problemas con respecto al entorno, además de la familiar, puede ser también el entorno laboral y también como planes a futuro con el menor. La mamá puede estar como entre una encrucijada de qué va a pasar con el niño y si ella le va a dar un buen futuro a él. Entonces pueden presentarse muchas dudas para la mamá durante todo el embarazo, por lo cual ella no lo quiere tener. ¿Cómo se puede manifestar la depresión en las mamás? eh, es muy difícil porque se puede manifestar en cualquier forma. Si bien la notamos como una clásica depresión de que está triste todo el día, que no quiere comer nada, que pues no le da mucha importancia a varias cosas que ella antes le daba mucha importancia y no se cuida o no a los controles prenatales, es muy importante identificar o llora demasiado la mamá, es importante identificar todo esto, o si bien también como la idea es como que si nosotros convivimos con una mamá, hablar con ella, preguntarle cómo se siente, para también estar muy pendientes de ellas y las consecuencias que ella no quiera tener el hijo, en el caso tal ya cuando ya lo tiene, porque puede presentarse después del embarazo, es rechazarlo o en caso tal hacerle daño al menor, al niño, que es una forma demasiado grave, o ella misma hacerse daño. Se pueden ayudar de varias maneras, obviamente una de ellas es acudir a un centro asistencial para que reciba una atención integral. Pero sin esa, la atención integral también tiene que ver como nosotros como comunidad apoyar a la mamá, estar siempre pendiente de ella, seguir las recomendaciones que se brindan, obviamente asegurarnos de que ella tenga un entorno demasiado adecuado, por lo cual ella se pueda tener un buen desarrollo de, más que todo de su vida con respecto al menor, para que ya después de ese embarazo siga pues como una vida plena y normal y tranquila. Entonces hay muchas maneras de poder ayudar a la mamá. También hay programas en las EPS o en centros asistenciales en las cuales podemos hacer seguimiento si detectamos pues como una mamá con depresión. Bueno, en accidentes de tránsito, bueno, eso es una realidad muy grande que hay en el país, más que todo en nuestro departamento, de que se presentan muchos accidentes de tránsito y es común de que también sea involucrado una gestante, una mamá, una materna, por lo cual puede haber muchas complicaciones. Directamente en el trauma se puede presentar de que ella se golpee en la zona abdominal, donde pues obviamente va a estar el niño. Entonces, si bien la complicación muy grande es que se pueda morir el menor, o también en el caso tal de que la mamá tenga muchas complicaciones, por lo cual a la mamá siempre la tenemos que cuidar demasiado. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, hay muchas mamás que andan en motocicleta, pero lo ideal no es que ella circule en motocicleta, pero también como tener como las precauciones si es el único medio de transporte en el cual ella se desplaza o en el caso tal como peatón, saber que lo ideal es que ellas siempre vayan acompañadas porque se puede presentar en cualquier momento un accidente de tránsito. Entonces, lo ideal es siempre acompañar a las mamás. Y en los automóviles, si bien es muy importante cómo saber ponerse el cinturón de seguridad. Aquí en la ilustración, pues en esta imagen vemos cómo la mamá tiene un uso mal correcto del cinturón y acá es cómo se debe poner el cinturón de seguridad para evitar que haya sufrimiento fetal, que el menor no esté como tan, pues que no genere así como alguna lesión ahí pues en la zona abdominal. Y también tener mucho cuidado más que todo cuando andan en transporte público, si bien las mamás mantienen como la fisiología en ellas cambian demasiado y se mantienen un poquito más hinchaditas, se mantienen un poco más cansadas, obviamente dolor en las columnas, siempre lo ideal es que mantengan sentadas y no estén tanto tiempo de pie. ¿Listo? Bueno, con el consumo de drogas en el embarazo. Bueno, si bien las drogas las conocemos como por ejemplo lo que es la marihuana, la cocaína, también tenemos que tener en cuenta que hay sustancias nocivas en las cuales pueden perjudicar más que todo el desarrollo correcto del embarazo. En esas tenemos el cigarrillo, el café, el licor, y se ha demostrado pues a lo largo de los años que esto afecta el desarrollo del crecimiento de los menores. Entonces, una de las complicaciones muy grandes si la mamá consume alguna de esas sustancias nocivas es que puede haber abortos o mortinatos. Los mortinatos son más que todo de que el niño ya en las últimas semanas de gestación nace, pero nace muerto. Entonces, obviamente, son las complicaciones mayores que puedan presentarse.
Además de que si el niño nace, en el caso tal, y la mamá tenga un consumo repetitivo o un consumo de cigarrillo, alcohol o alguna sustancia nociva, puede que el niño tenga alteraciones neurológicas y tenga problemas en su desarrollo. Entonces, pues, se presenten más riesgos en el desarrollo adecuado, en el desarrollo del menor, perdón. Y también, pensando en la mamá, hay enfermedades crónicas que pueda ella adquirir. Por el caso tal, por ejemplo, si ella es consumidora frecuente de cigarrillo, puede haber problemas muy grandes a nivel de los pulmones y además en el sistema cardiovascular, en el corazón, también si ella consume demasiado licor, puede haber problemas más que todo con respecto al hígado y en sí en varios órganos. Entonces, lo ideal es que la mamá no consuma pues ningún tipo de sustancia nociva. Y otra complicación es que tenga bajo peso al nacer el menor o problemas en los pulmones, en el caso tal más que todo cuando ella consume cigarrillo. Entonces, hacer mucho énfasis en esa parte. Bien, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es David y bueno, vamos a comenzar con esta parte de los controles prenatales. Bueno, lo primero es que vamos a definirlos como la atención pues, que tienen las madres gestantes. Esa atención consiste en una serie de actividades que tienen el fin de asegurar un embarazo saludable, tanto para la madre como para el bebé que llegue a término. Y básicamente esto se logra identificando oportunamente factores de riesgo que se puedan tener y enfermedades que se puedan presentar y que puedan alterar pues el curso normal del embarazo. Es importante también saber que abarca componentes de promoción, de prevención y en tal caso de recuperación y de rehabilitación de la salud materna y pues del bebé, que tienen también enfoques interculturales y de género. Bueno, lo primero que hay que saber es que el embarazo en sí es un proceso que es fisiológicamente normal, que aunque tengan varias alteraciones, pues de esa fisiología se debe considerar normal y que pues en realidad lo que hay que hacer es permitir su evolución simplemente. Esto implica que la madre comprenda pues que tiene un rol importante dentro de la toma de decisiones y que digamos que la asistencia a dichos controles lo que trata es prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente lo que pueda suceder. Que el embarazo debe cuidarse también de forma temprana, periódica, y que para poder propiciar pues cuerpo al parto hayan condiciones favorables de salud de la madre y del hijo para disminuir pues la discapacidad congénita y muchas otras cosas que se puedan presentar. Y también importante la educación a la familia, tanto al pueden presentar durante el parto como posparto también. Continúa, porfa, con la próxima diapositiva. Bien, tenemos que entonces cómo se realizan estos controles. Lo más importante es que que se recomienda iniciarlos como lo más pronto posible, al menos antes de las primeras 10 semanas de la gestación. Bajo esta premisa se estima pues que esos controles prenatales sí disminuyan sustancialmente dichas complicaciones. Según la OMS, el control óptimo pide mínimo unos 5 chequeos médicos, ¿cierto? Aunque no se ha definido un número ideal realmente, eso es como lo que propone la OMS y se realizan generalmente entre 7 y 11 visitas. Aquí vale la pena pues mencionar que la periodicidad de esos controles depende realmente del grado de riesgo que se evalúa en el primer control. Es muy importante pues que sepan que si se aclara o se establece que hay un riesgo, las citas van a ser cada menos tiempo, van a ser más rigurosas, van a ser más detalladas y debe atenderlas propiamente el ginecólogo. Es importante aclarar que la mujer embarazada tiene acceso a consultas de emergencia en cualquier momento en realidad. En cada visita se tienen que hacer actividades y procedimientos que identifiquen pues estos factores de riesgo. En la historia clínica tiene que quedar claro el peso, la talla, el cálculo del índice de masa corporal que nos va a servir para indicar la ganancia apropiada de peso que debe tener la madre. También debe quedar constatado que se dio educación prenatal, que es lo que les decía ahorita, que consiste en preparar a la embarazada y a los padres para los cuidados pues, del nacimiento.
del niño y de la paternidad. Los exámenes que se suelen solicitar para estos controles prenatales, pues lo que dice el grupo RH y CUMS son básicamente pruebas de laboratorio de sangre que detecten de manera temprana que haya una compatibilidad entre los grupos sanguíneos en el sentido de que no vaya a haber una reacción adversa de las defensas de la madre hacia las células pues, sanguíneas del niño, los glóbulos rojos, que esto podría provocar la destrucción de esos glóbulos rojos y provocar un cuadro de anemia de tipo autoinmune, y pues eso puede poner en riesgo la salud de ambos. El hemograma también se utiliza para determinar pues el grado de anemia o el tipo de anemia, aunque igualmente siempre se suplementa con hierro. También es necesario que se descarte pues por medio de este hemograma algunos procesos infecciosos o conteo de diferentes líneas celulares. También se establece lo que es el control de la glicemia para descartar el riesgo de diabetes, que es muy importante, pues por lo que nos mencionaba ya nuestro compañero Juan Pablo. Asimismo, los exámenes de orina y el cultivo, pues, de la orina para detectar nuevamente enfermedades infecciosas que están presentes en el tracto genitourinario. Asimismo, la citología, que esta pues trata de identificar estructuralmente esas alteraciones que también pueden coincidir con procesos infecciosos. Respecto a las pruebas no treponémicas y a las pruebas pues, de VIH y hepatitis B, tienen la finalidad también digamos, de diagnosticar, pero también de brindar un tratamiento oportuno para que, digamos, estas pruebas nos permiten saber qué riesgo hay en el momento del parto de que el bebé pueda transmitirse la infección al bebé por medio de, ya sea el canal vaginal o incluso en el sangrado de una cesárea, también es importante en el caso de VIH. Incluso en el caso de VIH también puede darse una infección por la lactancia materna, entonces es muy importante pues tener esto muy claro. Y también se deben medir los niveles de vitamina D y corregir oportunamente porque esta vitamina es importante para las defensas, para el sistema inmune. Entonces esto nos ayuda también a evitar enfermedades infecciosas y que también está relacionada el déficit de esta vitamina con el riesgo de preeclampsia. Estos exámenes se recomienda pues que se repitan al menos en la semana 26 a la 28 o en la semana 32 a la 38. Sin embargo, como les mencionaba antes, cuando uno encuentra un factor de riesgo o una situación de riesgo eh, respecto a una de estas enfermedades, pues específicamente, estos controles van a ser más rigurosos, van a cambiar. Por ejemplo, el tamizaje de VIH, cuando hay riesgo, se debe hacer una vez cada trimestre e incluso antes del parto. Digamos que las conductas sexuales de riesgo, si están presentes durante el embarazo, pueden precipitar una infección de transmisión sexual que cuando es, digamos, una primera infección, hay una mayor carga viral, hay un montón, hay mucho más pues del virus o de la bacteria que nos está contagiando, y es mucho más fácil que eso pase pues al bebé. Puedes continuar, Pablo, por favor, con la próxima diapositiva. Bueno, respecto a las pruebas posteriores, sirven para indagar acerca de síntomas, sobre todo que puedan relacionarse con el riesgo de preeclampsia, de infección urinaria, de una amenaza de parto prematuro. También se tienen que contabilizar y se evalúan también los movimientos fetales que sí correspondan como al desarrollo fetal esperado. Esta palabrita que tenemos aquí de la colestasia intrahepática del embarazo, simplemente es reconocer la sintomatología, ¿cierto? Que se sospecha cuando hay una comezón muy, muy intensa, que no tiene sarpullido y que se visualiza sobre todo en las manos y en los pies. Eso corresponde pues a un aumento de la presión en la cavidad abdominal en el embarazo. Sugiere pues también que puede provocar sufrimiento fetal. Incluso cuando hay una madre que haya tenido dos embarazos antes de los 20 años, ya se practica la colices- colecistectomía, perdón, para evitar el riesgo de esta complicación. El ultrasonido, pues es ahí, sin embargo, ya les he mencionado bastante claro que eso puede ser según el riesgo que se encuentre. Cuando hay riesgo, incluso se hacen otras más sesiones de ultrasonido. Sirve para determinar la edad gestacional como de una manera más exacta. Eso nos ayuda pues a determinar
situaciones en cuanto a la programación del parto o al determinar la anatomía del. Muchas veces eso sigue pasando, no debería pasar, pero puede pasar que no se haya medido con exactitud el programado por vía vaginal, haya que practicar una cesárea de manera urgente. Este tipo de situaciones son las que evitan precisamente los controles prenatales llevados pues como a término. Se recomiendan otros exámenes que sirven, por ejemplo, para identificar problemas de tiroides, la toxoplasmosis o enfermedad de Chagas que también pueden enfermar al bebé, pero en general todas estas pruebas se recomiendan cuando el tamizaje o en el caso pues, de los problemas de tiroides, unos antecedentes familiares que lo sugieran. Continúa, por favor. Respecto a la suplementación, se debe prescribir medicamentos seguros y que no causen daño. Es la seguridad y la eficacia pues, que tienen establecidas. Y saber que hay medicamentos que están indicados únicamente cuando su uso sea indispensable y que su beneficio sea mayor al riesgo. En otras partes, cuando el personal de la salud te sugiere tomarlo, ¿cierto? De otro modo, es mejor no hacerlo. Con la suplementación suplemental con ácido tónico, 0,4 miligramos y 60 miligramos de hierro elemental. Preconcepcional, es decir, que 1 o 2 meses antes de concebir, y prenatal hasta las 12 semanas de la gestación, sobre todo con gestantes que tienen riesgo de diabetes o con antecedentes familiares de defectos del tubo neural. Esto de defectos del tubo neural simplemente de referencia a esas malformaciones o a esos procesos pues, del desarrollo que se dan de manera indebida en el feto. Y también se recomienda en mujeres con un IMC, un índice de masa corporal, que esté mayor a 35, es decir, que ya tengan algún grado de obesidad. Las con calcio en Colombia se debe dar 1,5 a 2 gramos también cada día. Falta recomendar pues que el hierro se da de manera preventiva o terapéutica. Pues obviamente en la forma terapéutica ya será bajo la indicación pues del médico. Algo más específico se dan tabletas de sulfato ferroso y dentro de las recomendaciones para tomarlo está que no se dé cerca a los lácteos, es decir, si yo voy a tomar algún producto que tenga lácteos, no hacerlo durante unas horas antes ni unas horas después, sino esperar a que esté el mayor tiempo posible lejos de esa ingesta, porque se dificulta su absorción y que preferiblemente se dé con medio vaso de jugo de naranja, porque esto va a facilitar la manera en que se absorbe pues el hierro por el organismo. Recomendación que también menciona la guía pues colombiana, el ácido acetilsalicílico se recomienda simplemente en las mujeres que tienen riesgo de preeclampsia. Para chikungunya o Zika o dengue, pues dengue básicamente en todo Colombia, se debe descartar que no esté cursando con alguna de estas enfermedades, porque en caso de que sí se debe suspender, ya que puede haber un riesgo pues, de hemorragia bastante claro. Entonces, hay que tener cuidado pues con la automedicación. Para la vacunación están contraindicadas las vacunas con virus vivos atenuados, ya que afectan al feto. Y solo se recomienda la vacuna del tétanos y de la influenza inactivada. Si no hay evidencia de una vacunación para varicela, se debe dar después del parto, no antes del parto. Y ojalá sea antes de que la madre pues abandone el hospital. Continúa, por favor. Y estas son algunas recomendaciones que también tiene pues la guía clínica para la atención prenatal y es educar a la madre pues en hábitos de higiene. Hay que extremar el lavado de las manos, hay que extremar el lavado de los alimentos, evitar acción de carne mal cocida, cualquier alimento que pueda relacionarse con algún proceso infeccioso
ejemplo, limitar también el consumo de atún o pescado que pueden estar asociados a la presencia de mercurio. Esto pues puede afectar el desarrollo tal, variar bastante la alimentación, estar pues lejos de algún riesgo de desnutrición, porque en este sentido estaría tanto en riesgo la madre como el feto. Es importante también que sepan que son algunos síntomas, perdón, que pueden ser frecuentes y normales. En el caso de las náuseas y el vómito y la del pecho, nos da por lo general después de comer, que puede ser normal después de comer, son síntomas que se asocian a esos cambios fisiológicos del embarazo. Como el bebé está creciendo en el espacio abdominal, va a haber de la presión, va a haber algunas estructuras y nos predisponer a tener este tipo de sintomatología. De otro tipo pues, de aspectos, va a ser normal. Está indicado también el uso pues, de antiácidos para inhibir un poquito esa secreción gástrica y sentir un poquito mejor esa sensación. También puede haber dolor epigástrico, pues que está también como localizado cercana a esa zona se tiene que hacer una diferenciación de este tipo de dolores, que no vaya a estar asociado a la preeclampsia. Eh, Respecto a las venas varicosas y al edema, de la presión y un poco más complicado. Entonces es normal que aparezcan estas venas y que aparezca un poco de inflamación. Para esto se recomienda el uso de las medias con un gradiente de presión. Esto nos va a ayudar a mantener un poco el flujo de sangre como resultado al corazón. También puede haber alguna sintomatología relacionada con el dorsal y el síndrome del túnel del carpo, pues estas pueden tener un manejo terapéutico, puede ser a través de masoterapia, puede ser a través de ejercicios de estiramiento, de yoga. Lo que sí es recomendado es que sí sea pues como por manejo fisioterapéutico o terapéutico pues como tal, tratando de evitar el uso de analgésicos y todo este tipo pues, de medicamentos a no ser que ya los haya prescrito el médico. En ese caso sí pueden ser pues viables, pero se prefiere esa especificidad y darle un manejo terapéutico simplemente. Y se sugiere finalmente, como lo había dicho antes, una dieta balanceada. Respecto a las otras cositas que pudieron leer aquí, pues no me detuve mucho en explicarlas porque profundizar un poco mejor mi compañero Brian, que es quien sigue con la exposición. Bueno, muy buenas tardes. Por favor, Alexandra, si de pronto estás por ahí. Alexandra, de pronto puede usar el micrófono, puede hablar. No nos acompaña. Tenemos a alguien más. ¿A quién tenemos, profe? Lo que pasa es que no tiene nombre. Y si nos quieres ayudar respondiendo porque es importante el apoyo de la familia a la mujer gestante. No, continuamos. Bueno, listo. Entonces, el apoyo a la mujer gestante debe ser por parte de toda la familia, pero también principalmente del hombre o la pareja de la relación, porque él es el que él debería estar involucrado. Un bebé no nace por una sola persona, sino que siempre se va a necesitar de dos personas que conscientemente toman una decisión de concebir a un ser humano, a un nuevo ser humano. Sabemos que muchas de estas veces los partos no son una decisión. Sabemos que en Colombia ocurre mucho esto, que la mayoría de los partos no tienen una decisión antes de llevarse a cabo, pero sería lo ideal. Desde ahí podemos empezar a hacer una planeación de lo que va a ser el embarazo, llevar un buen embarazo, y eso ayudaría mucho a mejorar los índices de salud y de vida de esos bebés durante el embarazo. Pero igual, eh, lo ideal es que el hombre, a pesar de que no hayan tomado una decisión consciente antes del embarazo, lo ideal es que siga acompañando a esta mujer, y sobre todo si es la pareja estable, si conviven, con mayor razón, debe tener un rol activo
en el desarrollo de todo este proceso, ya que para la mujer se vienen cambios físicos y mentales, como lo hemos podido ver, que son muy grandes, son muy fuertes y que lo pueden llevar a sentirse en algún momento mal o débil o con muchas dificultades. Y a pesar de que, por ejemplo, se recomienda que las mujeres durante el embarazo, al menos hasta la semana 34, en teoría pueden trabajar y pueden realizar su trabajo siempre y cuando ese trabajo no involucre mucha actividad física o estar de pie durante mucho tiempo, lo ideal sería que pudiera concentrarse lo máximo posible en su embarazo, en aprender de su proceso, en conocerse a ella misma. Y nada mejor que eso, que una pareja que la pueda acompañar en los momentos de dificultad, en los momentos en los que vienen algunos de los síntomas que tiene la mujer durante el embarazo, algunos cambios de ánimo, o, ¿por qué no?, alguna posible complicación que pueda haber durante el embarazo, para aprender a controlar y a manejar esas emociones y poder tener un desarrollo más adecuado desde todos los puntos de vista durante el embarazo. Pero entonces aquí vamos a diferenciar como esas tres etapas pues que aquí no está, pero está la etapa preconcepcional, que es antes de concebir, cómo se habló y cómo se desarrolló eso con la pareja. Y ahora vamos entonces a embarazo, cuáles son como las principales cosas que tenemos que tener en cuenta con la familia y los hombres, las parejas de estas mujeres en embarazo, quienes tienen qué cosas tienen que estar como pendientes para colaborar, para ayudar y que deben tener como muy claro a la hora de acompañar a estas maternas. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que durante el embarazo se pueden presentar algunos signos de peligro que nos van a hablar de que hay que correr con esa mamá, que hay que buscar atención oportuna e inmediata y que van a presentarse como de diferente forma dependiendo del trimestre en el que están. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre, o sea, los primeros 3 meses del embarazo, hay unos signos que pudieran aparecer, pero que nos hablan de gravedad de este embarazo, que hay que correr, que puede haber algún inconveniente, que serían tener fiebre continua o una fiebre que supera los 38.5 grados centígrados, presentar dolor abdominal, por lo que ya mencionó nuestro compañero, presentar un sangrado vaginal. Si bien durante este trimestre en algunas mujeres es frecuente encontrar un pequeño sangrado, unas pequeñas manchas muy similares al periodo que tienen normalmente, hay que tener mucho cuidado que no sea una hemorragia abundante, que el sangrado no sea abundante, sino que simplemente pueden llegar a ocurrir que sean manchas sin preocuparnos, pero si es una hemorragia, si el contenido es muy abundante, más de lo normal, si nos habla de un signo de peligro muy importante durante este primer trimestre. También si hay flujo vaginal que tiene mal olor, que se ve de color café o que tiene síntomas locales, como lo serían, por ejemplo, la aparición de una lesión de cualquier tipo, una lesión como una úlcera, como una llaguita, como un granito, como cositas que pueden aparecer alrededor de la vagina y que además podrían estar o no acompañados de ese mal olor y de pronto de picazón o, ardor. También se puede acompañar de ardor, pues puede tener o no con estos síntomas, puede tener también ardor para orinar o malos olores en la orina. Como lo explicó mi compañero, estas infecciones urinarias pueden traer grandes consecuencias para el feto. Y también muy importante considerar cuando hay un vómito constante, porque puede haber un riesgo muy alto de deshidratación, o por ejemplo si ese vómito que puede estar presentando no le permita tolerar la vía oral, o sea, no le permita tolerar alimentos, la madre no se está alimentando, no está comiendo bien y fuera de eso está vomitando varias veces, entonces esto es muy delicado y puede comprometer la salud de la madre gravemente y la salud del feto. Durante el segundo trimestre, entonces sumarían los anteriores, todos ellos se van sumando, cada trimestre van aumentando como los que pudieran aparecer y que pudieran ser indicadores de gravedad, dependiendo porque también el bebé está creciendo, está ocupando un espacio mayor en la barriguita de la mamá, entonces pueden aparecer nuevos síntomas que nos pueden hablar de gravedad, como lo sería que empiece a tener cólicos fuertes y frecuentes en este
en este trimestre no sería lo adecuado encontrar esos cólicos, que presente dolor de cabeza que no mejore con un acetaminofén normal de los que normalmente tomamos para los dolores, para el dolor de cabeza, que es un acetaminofén de 500 miligramos. Si ese dolor de cabeza es muy fuerte y no mejora con esa pastilla, o si además ese dolor de cabeza se acompaña de ver lucecitas centellantes o escuchar de pronto pitidos en los oídos, y ese dolor pues es un signo de alarma que debemos correr y que debemos tener en cuenta con esta mamá. Que presente dolor en la boca del estómago, que no mejore con antiácidos como la milanta, por ejemplo, o estas cosas que tomamos para el reflujo gastroesofágico. Entonces, que de pronto tengan en la casa y que tenga ese dolor que no mejore, que no mejora, también tenemos que tener cuidado como con ese dolor. Y si se amanece con la cara o las manos y los pies hinchados, es normal que durante el día, pues como dijo Juan Pablo, las mamás están cansadas, han caminado, y toda esa concentración de esos líquidos se pueden ir, por ejemplo, para los pies, y estas mamás tienen los piecitos hinchados. Pero tener mucho cuidado que al dormir esto debería cambiar, debería disminuir esa inflamación, y si por el contrario, cuando se despierta la mamá en la mañana, se encuentra con la cara hinchada, con las manos o los pies hinchados, debería pues también como tenerlo muy en cuenta, y sería un signo de peligro. Siguiente, por favor. Durante el tercer trimestre, que ya es cuando nos acercamos al momento de que van a nacer el bebé y que hay un riesgo grande, que por ejemplo cuando el bebé nace prematuro, es que nazca antes de las 40 semanas de gestación. Si el bebé, por ejemplo, muchas veces hay riesgo de que pueda estar ese parto antes de esas semanas, pues hay un mayor riesgo de que el bebé pueda tener algunas complicaciones o dificultades porque no ha completado como su maduración. Aunque muchos de ellos pues también podrían salir de una manera adecuada, es mejor tenerles cuidado, y lo ideal sería esperar hasta las 40 semanas. Entonces durante este tercer trimestre los signos de peligro serían sangrados abundantes o salidos de líquido diferente a sangre, pero que sea abundante por la vagina. Tener contracciones antes de la fecha de parto, que es la fecha de parto que por lo general les va a dar el obstetra, que las puede estar observando, que las puede estar mirando, haciendo los controles. Y si antes de esa fecha tiene más de 3 contracciones en 10 minutos, por al menos 2 horas, debería correr al hospital. Y también sería muy grave si después de la semana 40 de embarazo la mamá no presenta todavía contracciones. También hay que estar en este momento muy, muy atentos con la disminución o la ausencia de los movimientos del feto. Todos sabemos que durante esta época ya el feto está más desarrollado, se está moviendo, se le sienten muchas veces algunas partes de su cuerpo cuando ellos están rotando, se están moviendo. Y la mamá está acostumbrada a unos movimientos de su bebé. No todos los bebés son igual de activos, ni todos son igual de pasivos. Entonces la mamá es la que más va a conocer y más va a reconocer este signo o este síntoma, y es que de pronto siente que el bebé no se está moviendo tanto en ese día, o que de por sí en todo el día no se ha movido, o sienten que está muy quieto. Lo ideal es correr para el hospital lo más pronto que se pueda. Y lo último sería pues tener en cuenta igual esa picazón en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, que puede tener la piel oscura, la piel amarilla, perdón, y la orina oscura, o ese dolor en la boca del estómago. Tenerlo muy en cuenta por lo que ya explicó el compañero de lo que se llama la colestasis. Siguiente, por favor. Bueno, durante el embarazo, los hombres deben acompañar y cuidar que se cumplan los controles prenatales y las clases para gestante. En estas clases le pueden, pues por un lado los controles ya vimos por qué son importantes, y por otro lado pues en estas clases para gestantes les pueden ayudar a esas nuevas mamás, sobre todo que no han tenido esa experiencia, a qué se van a enfrentar, qué opciones tienen con respecto a su maternidad, también hacer recomendaciones sobre todo por ejemplo, de reforzar, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva,
por lo menos hasta los 2 años, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y que ojalá sea hasta los 2 años también, acompañado de la alimentación complementaria y acerca de educación amorosa para ese bebé que viene en camino, de una crianza saludable. Todas esas cosas hacen parte de esas clases que se pueden prestar o que pueden ir en pareja o también, en caso tal, la familia que pueda acompañar esta mujer en embarazo. También esa recomendación que se puede hacer en familia de invitar al cese del tabaquismo en esas pacientes que son fumadoras crónicas o que consumen alcohol, recomendarles y acompañarlas y sobre todo, de ser posible, si se considera necesario, indicarle que asista a lugares de rehabilitación que le ayuden a manejar los síntomas de ansiedad muchas veces que puede haber en esta persona. Ellos le pueden ayudar de una manera más profesional a superar como esta etapa de su vida en la que no debería estar consumiendo ni alcohol ni otras sustancias. Recordar también que en las mujeres sanas la actividad sexual hasta antes de 4 semanas de la fecha de parto no implica ningún riesgo ni para el bebé ni para la madre, y que solamente debería ser suspendida en presencia de síntomas de aborto, en síntomas de parto prematuro o en caso de metrorragia, que es este sangrado del que le hemos hablado durante la charla. Siguiente. Siguiente, por favor. Juan Pablo. Juan Pablo. En el cual iba, sino que se me entrecortó acá porque se me está yendo la señal. Ok, qué pena. Voy en la que dice el embarazo, con un título moradito. Acá. Sigue parto, por favor. Si no estoy mal. Pues en esta, ¿cierto? Sí, Cambiado. no ha cambiado. Acá. Sigo en la que dice el parto, el parto. Pues acá el parto. Sí, pero solamente sigue mostrando la de embarazo. Si quieres voy a intentar, si quieres, No, pero yo intento transmitir, listo. está en parto. No. No, aquí se ve embarazo. No, Bueno, Pablo, se dejar muestra de en el compartir embarazo. y vuelve a compartir. Si quieres, déjalo, yo comparto acá. Mm, Ahí lo están viendo. Sí. Listo. Entonces, durante el parto, sería lo ideal que las personas pudieran acompañar a la madre en la medida de lo posible, pero hay muchas, pues aquí según la legislación en Colombia, pues esto no está tan regulado, sería algo muy bueno en lo que podríamos empezar a avanzar para reducir lo que hablábamos ahorita de la violencia obstétrica y para avanzar a un parto más humanizado, ¿cierto? Entonces, el parto dura aproximadamente entre 12 a 18 horas en una mujer que nunca ha dado a luz, la que da a luz por primera vez, y tiende a acortarse hasta 6 u 8 horas en los siguientes embarazos, para que entiendan que es un tiempo muy extenuante, que es muy difícil para esta madre hacer ese esfuerzo tan grande que muchas veces va a sentir un dolor inexplicable muy alto durante mucho tiempo, para que podamos comprender y entender por todo lo que está pasando esta madre y hablar y aprender a manejar como esos tiempos. Y recordar que el hecho de permanecer de pie y caminar durante la primera etapa del parto lo puede acortar incluso hasta en más de 1 hora.
¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces cuando inicialmente está empezando el trabajo del parto de esta materna, se corre a llevar al hospital y se ingresa y pues ya ella se va a quedar quieta en la camilla, lo que va a retrasar ese trabajo de parto. En cambio, si ella llega cuando ya está más cerca a dar a luz, cuando ya ha caminado un poco, cuando ya ha reconocido los signos de que está cerca su parto, entonces ella puede permanecer en su casa manejándose sin hacer muchos esfuerzos, pero puede permanecer de pie y caminar y luego sí acudir al hospital. Y durante el parto se debe acompañar y asegurarse que ella tenga un parto seguro y cómodo y que sea atendida por el personal apropiado. Pero entonces ya luego del parto viene el posparto, que también tiene unos signos de peligro, los que ya habíamos mencionado, sobre todo el de la fiebre, el del dolor abdominal, también hay que estar muy pendientes. Si de pronto se ve muy pálida la mamá, si se ve muy somnolienta o que se siente muy débil, pues también hay que tener muy en cuenta eso. Y además, pues ya como comienza la lactancia materna, hay que estar pendiente de tener cuidado con el enrojecimiento, la hinchazón o el calor en las mamas, o si está saliendo pus o hay una sensación como de masa o de dolor muy intenso en las mamas, porque esto nos puede estar hablando de que hay un absceso en esa mama, y lo ideal sería como si está en una sola, pues alimentar al bebé solo con la otra y consultar lo más pronto posible. Y también es importante que durante esta etapa se responsabilicen los otros integrantes de la familia, ya sea el padre del menor, ya sea los hermanos, los tíos o las personas con las que se convivan. Incluso si de pronto es una madre soltera, pues sería muy adecuado que algún miembro de la familia pues empiece a vivir acompañándola ahí o que vivan con ella. Sería lo mejor. Y que esas personas se encargaran de brindar alimentos adecuados a la madre, también de cuidar al bebé, de limpiarlo, de ayudar con la crianza, también encargarse de los quehaceres de la casa, como cocinar, lavar la ropa, lavar los utensilios de cocina, limpiar la casa, y ayudarle a la mamá a que pueda ir a los controles después del parto y hacerles esa recomendación de lo importante que puede ser para ella estar vigilando el crecimiento y el desarrollo de su bebé y de su posterior hijo, que esto le puede estar ayudando a identificar esos factores de riesgo que no le permiten de pronto en algunos casos desarrollarse como a plenitud. Y dejar, esta es una recomendación muy importante, pasar al menos 2 años entre un embarazo y otro, ya que el cuerpo de la mamá se puede reponer de esta manera, reponer toda la energía que depositó en ese bebé, y que todo sea pues como más adecuado, que el cuerpo se haya recuperado de una manera adecuada para este evento, que en últimas es un evento muy fuerte para las mujeres. Muchas gracias por la atención. Este fue el tema. Bueno, también tenemos una infografía para mostrarles. Brian, tú que tienes el link, ¿te queda fácil presentarla de una vez, por favor? Ya la voy a poner. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todo el grupo porque hicieron una buena presentación de este tema. Espero que haya quedado muy claro. Voy a hacer unas aclaraciones cortitas antes de que nos muestren la infografía. Igual voy a agregar el link. Uno es sobre preeclampsia y eclampsia, para hacer pues como aclaración de lo que se tratan los temas. Que preeclampsia se trata de que la presión arterial, o sea, la presión de esa mamá está alta y que está pues durante el embarazo, está alta y que requiere pues una vigilancia, que es la que los compañeros nos dieron la información. Ahora, la eclampsia se trata de que tienen unas convulsiones relacionadas con el hecho de que esa presión está muy alta, pero también pueden presentar otras de las cosas que mostraron. Sobre la colestasis, para que quede pues también más claro, se trata de que la vesícula de las embarazadas, pues en realidad a todas, porque eso es una parte del cambio del embarazo,
va a producir mucho más congestión. Y entonces, y piedritas en la vesícula, que es lo que normalmente se conocen pues como la colecistitis. Y en ese caso, pues a veces pueden presentar esos síntomas y de pronto requerir que le saquen la vesícula, pero eso es como para aclarar. Por último, que el parto, que un bebé pues está a término o puede nacer tranquilamente a partir de la semana 37. Entonces, ya a partir de ahí, ya los pulmones, que son pues como lo que hace que un bebé sea prematuro, ya están completamente desarrollados, entonces pueden hacer y tener una evolución espontánea, pero pues que lo ideal es que se espere hasta que el bebé esté listo, que incluso en algunos momentos puede llegar hasta las 40 años. Pero antes de la semana 37 es que se considera prematuro, y ya dependiendo de cuánta semana es que ya pues es prematuro extremo. Bueno, listo, muéstrenos por favor la infografía y... No. Ahí la están viendo. Sí. Listo, entonces aquí lo voy a mostrar pues como así en general y ya voy a ponerlo un poquito más grande para que alcancen a leer. Entonces dice: mamá, si tienes alguno de estos síntomas como sangrado vaginal, fiebre mayor a 38 grados, vómito abundante que no puedes controlar o si no toleras los alimentos, dolor de cabeza que no mejora con medicamentos y se acompaña de ver lucecitas o pitidos en los oídos, despiertas en la mañana con la cara, los pies o las manos hinchadas, presentas flujo vaginal que huele mal o tiene mal aspecto, comezón, dolor o ardor, picazón en manos y o pies y se te pone la piel amarilla, o ausencia de movimientos del feto, visita a tu médico. Pueden ser síntomas que indiquen algún riesgo en tu salud o la de tu bebé. Debes considerarlo urgente. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.